En este vídeo vamos a hacer un homenaje a uno de los mejores boxeadores de la historia. A pesar de no tener una pelea a nivel profesional, es reconocido por sus grandes capacidades, y que siempre hizo preguntarnos sobre el que hubiera pasado si llegaba a competir con grandes de su época como Muhammad Ali. Nos referimos al cubano Teófilo Stevenson. Teófilo Stevenson Lawrence nació en Central Delicias, Puerto Padre, provincia de Las Tunas, Cuba, el 29 de marzo de 1952. Sus padres fueron Teófilo Stevenson Parsons, un inmigrante anglófono nacido en la isla de San Vicente, y Dolores Lawrence, cubana de padres anglófonos de la isla de San Cristóbal. La vocación en el boxeo de Stevenson vino de parte de su padre, quien por necesidad económica participó en 7 peleas. También en su niñez, Teófilo hijo asistía a las peleas organizadas en la glorieta del parque de su pueblo natal. Un día a su padre lo llamó un maestro de su escuela y le dijo lo siguiente: lo mejor que tú haces es mandar al muchacho a aprender a boxear porque siempre se está fajando en el colegio, lo que él quiere es eso. El excampeón nacional cubano de peso pesado de 1931 a 1935 John Herrera, vecino en el mismo pueblo que Stevenson, le enseñó a tirar sus primeros golpes. Más tarde, Ángel el Gigante Cruz llevó al joven Stevenson a Las Tunas a tener su primer combate en octubre de 1966. Stevenson solo tenía 14 años y combatió en el estadio de béisbol Julio Antonio Mella. Su rival fue Luis Enríquez, quien derrotó a Teófilo por puntos, lo que confirmó un inicio duro en su carrera, ya que perdió en 20 peleas. En un inicio el régimen surgido de la Revolución Cubana mantuvo la práctica del boxeo profesional. Sin embargo, el 19 de marzo de 1962 el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, dispuso en su resolución 83 a la erradicación del profesionalismo deportivo en todas sus manifestaciones. Para 1964, debido a la asesoría técnica del profesor alemán Kurt Rosenthal y de los entrenadores soviéticos Evgeny Ogurenkov, Andrei Chervonenko y Vasily Romanov, Alcide Segarra funda la Escuela Cubana de Boxeo, donde formarían a grandes pugilistas. Esto aunado a la llegada en el régimen cubano de la Escuela Superior del Perfeccionamiento Atlético, ESPA, las escuelas de iniciación deportiva y las áreas especiales. Con la creación de estas instituciones, Stevenson pudo salir de la oscuridad de Las Tunas, para abrirse paso en su carrera deportiva, y llegar a los primeros planos en el boxeo aficionado a nivel global. El primer triunfo importante de Stevenson fue el oro en el Campeonato Nacional Juvenil de 1968 en La Habana en la categoría pesada. En ese momento, boxeadores como Nancio Carrillo, seleccionado para los Juegos Olímpicos México 1968 y José Luis Cabrera, subcampeón panamericano y campeón centroamericano, fueron vencidos por Stevenson. A los 17 años de edad, Stevenson gana la plata en el Campeonato Nacional Playa Girón. Ante el triunfo fue seleccionado por el ucraniano Andrei Chervonenko para entrenar con él y con Alcide Segarra. Con la mejora de su técnica, sorprendió a todo Cuba en 1970 al noquear a Nancio Carrillo en La Habana. Con este triunfo, Stevenson ganó el derecho de competir en el Campeonato Centroamericano y Caribeño de La Habana, en septiembre de 1970, en el cual ganó, para después ir a Bulgaria y hacer lo propio con una serie de victorias por nocaut. A pesar de no ganar el derecho de ir a los Juegos Centroamericanos de Panamá en 1970, sí logró participar en los Juegos Panamericanos de 1971, después de calificarse en un selectivo muy duro. En esos Panamericanos llegó a las semifinales, luego de caer ante el estadounidense Duane Bobick, derrota que lo ayudó a prepararse mejor para los Juegos Olímpicos. Llegaron los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, y con ello el dominio cubano en el boxeo, con 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. En estos Juegos, Stevenson, con solo 20 años de edad, se consagró como el campeón olímpico en el peso pesado. Uno de los hitos de su historia fue vencer al polaco Ludwik Denderis a los pocos segundos del primer round. En los cuartos de final, el cubano enfrentaría al campeón panamericano Duane Bobick, quien llevaba una racha de 62 victorias consecutivas. Bobick solo buscaba ganar el oro para saltar al profesionalismo. Sin embargo, Stevenson dominó el combate a partir del tercer asalto, derribando a Bobick 3 veces, lo que hizo que se detuviera la pelea, y con ello la victoria sería para Stevenson. Incluso un federativo estadounidense declaró que el Stevenson de los Juegos de 1972 podría vencer a Cassius Clay de Roma 1960, al Joe Frazier de Tokio 1964 y al George Foreman de México 1968. No tuvo necesidad de combatir en la final, debido a que su contrincante, el rumano Ion Alexe, no pudo pelear por una lesión. Desde los Juegos de 1972, Stevenson fue tentado para convertirse en profesional. Diversos promotores buscaron al púgil para que desertara de Cuba, y fuera a probarse al boxeo de bolsas millonarias. Le ofrecieron $1 millón para sostener un combate con el entonces campeón mundial Joe Frazier. Sin embargo, Stevenson declinó la oferta, argumentando que debía terminar sus estudios de ingeniería. La revista Sports Illustrated pronosticó que Stevenson sería convencido de hacerse profesional, debido a las jugosas ganancias que eso representaba para el boxeador.
Sin embargo, el cubano tenía una idea clara sobre el boxeo de paga, y solo quería competir por su país y sus ideales, por lo que nunca dio ese salto, y no sabremos las alturas que hubiese alcanzado ni los resultados que habría conseguido si se enfrentaba a Ali, a Frazier o Foreman. Con 24 años de edad, Stevenson llegó en una gran forma física a los Juegos Olímpicos Montreal 1976. En su primer combate venció a Michael Drame de Senegal. En cuartos de final ganó en 59 segundos al finlandés Pekka Roukola. Para semifinales venció al estadounidense John Tate, futuro campeón mundial de peso completo en la AM. En la final olímpica venció a Mircea Simon. En esa pelea uno de los asistentes fue George Foreman, quien felicitó personalmente al cubano, ahora bicampeón olímpico. La actuación de Stevenson en Montreal puso nuevamente sobre la mesa su paso al profesionalismo. En una época donde los mejores en el peso completo eran Muhammad Ali, Joe Frazier y George Foreman, Stevenson completaría ese gran póker de boxeadores. Promotores como Don King y Bob Arum tentaron a Teófilo para combatir contra Muhammad Ali. La que sería la pelea del siglo si pudo llevarse a cabo, ya que Don King negoció con los directivos del boxeo cubano, quienes tendrían que contar con la aprobación del presidente Fidel Castro. Por otro lado, se necesitaba la aprobación del Consejo Mundial de Boxeo, la cual no tuvo problemas. El mismo Castro mostró interés en el combate, solo puso como condición que Stevenson no perdiera su estatus de amateur. En la Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, AIBA, de 1977 propuso a la Federación Cubana de Boxeo que se hiciera una serie de 5 combates de 3 rounds entre Stevenson y Ali en distintas ciudades estadounidenses. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y la llamada pelea del siglo jamás se realizó. Todavía en 1978 hubo un último intento de enfrentar a Stevenson y Ali, sin embargo no se concretó. Así, en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Stevenson obtuvo su tercer oro en el peso pesado, convirtiéndose en tricampeón olímpico. Tras su retiro, Stevenson se convirtió en directivo de la Federación Cubana de Boxeo. Falleció el 11 de junio de 2012 en la capital cubana de un ataque al corazón.